Listo. Bien, sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la clase del día de ayer. Entonces, yo les mencionaba que podemos escuchar los sonidos que están entre estos valores de frecuencia en la región audible. ¿Sí? Nuestro oído funciona aquí, entre los 20 y los 20.000 Hz. Frecuencias estas aquí no son audibles, obviamente. Las ultrasónicas tampoco son audibles. Y hay un límite superior para el sonido debido a las limitaciones elásticas de los materiales. O sea, hay un punto en el que el material ya no puede vibrar a mayor frecuencia, entonces ahí queda el límite para el sonido como tal. Hay otras manifestaciones de ondas que sí tienen mayores frecuencias, como vamos a ver en las siguientes unidades. Y esto de aquí es una tabla para que tengan de referencia a la hora de trabajar los problemas, es la tabla 10.1 de rapidez del sonido en varios medios. Note que cuando hablemos siempre del cuerpo humano, en general, para casi todo, siempre vamos a usar los datos del agua. Entonces, si recuerdan los problemas que hicimos de ultrasonido, nos daban la frecuencia y la rapidez de esa onda era de 1500 metros por segundo. De los problemas que hicimos el día de ayer es porque somos equivalente a agua. En un gran porcentaje somos agua, ¿sí? Bien, entonces también hablamos el día de ayer que existen sonidos que aunque estén en la frecuencia correcta, es posible que usted no los puede escuchar, ya sea porque la fuente está muy lejos, ¿sí? Eh, y entonces la onda no llega hasta su oído, o podría ser que la intensidad no es la suficiente, pues usted no percibe esos sonidos. Y por el otro lado, hablábamos eh, de sonidos que podríamos considerar muy fuertes, esto en función de la intensidad o del nivel de intensidad. Y bueno, mencionábamos la figura 10.5 y la tabla 10.2, hicimos un repaso ahí, bueno, estuvimos viendo los diferentes valores y objetos cotidianos que producen ese nivel de intensidad de sonido. Parte de la seguridad ocupacional es que si en algún momento usted visita un lugar donde hay equipo que produce sonidos muy intensos, digámoslo así, sonidos que consideraríamos fuertes, entonces usted deberá utilizar tapones para los oídos. Es como protección. Bien, entonces hablemos acá de la intensidad del sonido. Vamos a considerar, por cierto, para medir la intensidad del sonido se usan dispositivos llamados sonómetros, como este que pueden ver aquí en pantalla, de una marca que podemos encontrar aquí en el país, la cual no voy a mencionar para no hacerle promoción. Sí. Bien, entonces este es un sonómetro, ¿verdad? De una marca genérica, no sabemos cuál es, y se utiliza para medir la intensidad de un sonido en una unidad que se llama decibeles. La intensidad del sonido, vamos a escribir esa parte, bueno, es de alguna manera podríamos decir,
Es la potencia, la relación entre la potencia del sonido cuando se aplica en un cierto punto del espacio, una cierta área. Sería más adecuado, en una cierta área. Entonces, ¿por qué decimos que un sonido es fuerte? Pues un sonido es fuerte si si la potencia que capta en este caso el tímpano, que es el que va a vibrar, pues produce vibraciones de mayor amplitud. Entonces ya eso puede llegar a causarle dolor si esa intensidad es muy alta. Entonces decíamos potencia y área. Vamos a considerar una fuente puntual de sonido. Esto perfectamente puede ser un parlante ubicado en el medio de una habitación. Y entonces ese parlante estará emitiendo sonido y obviamente usted va a escucharlo. Mejor lo vamos a pintar así en negro. Esta es nuestra fuente de sonido. Entonces, démosle uno. Usted escucha el sonido, digámoslo así, con un volumen. Vamos a mencionarlo de esa manera. Si usted está acá, puede ser que también lo escuche, pero con otro volumen. Y si usted está aquí, quizá sí lo sigue escuchando. Vamos a decir que esto es el radio, dos veces el radio y tres veces el radio de esa circunferencia. Si usted se encuentra, digámoslo así, en un punto más alejado, digamos en un punto que es 1000 veces el radio, es decir, usted tiene música, usted tiene un parlante de estos inalámbricos, imagíneselo de esa manera, usted tiene música en su habitación, pero alguien que está, por ejemplo, en la universidad no escucha la música que usted colocó en su habitación. Y esto es porque se encuentra, obviamente se encuentra muy, muy lejos de la fuente, de la fuente del sonido. Pues resulta que la intensidad del sonido obedece a algo que vamos a llamar la ley del inverso cuadrado. Recuérdenlo porque esto lo vamos a mencionar cuando hablemos de fuerza eléctrica y si tocáramos la parte de dosis de radiación, también hablaríamos del inverso cuadrado. Entonces, es algo que aparece de forma recurrente en nuestros modelos.
De manera que podríamos decir que la intensidad del sonido es la potencia dividido entre 4 pi r cuadrado, eh, que sería la superficie de una esfera imaginaria que envuelve esta fuente puntual. Y entonces así podríamos nosotros calcular la intensidad del sonido. Y se mide y se va a medir en watts por metro cuadrado. En watt por metro cuadrado. O watts por metro cuadrado. Ok. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo saber si un sonido es audible o no? ¿Cómo saber si el sonido es audible? Pues tengo que decirlo, ¿verdad? Como esto va a quedar grabado y subido a YouTube, tengo que decirle en términos universitarios que para saber si un sonido es audible, primero por la frecuencia, ¿sí? Entonces, frecuencia entre, entre 20 y 20.000 Hz, ¿sí? Y lo otro es que su intensidad debe ser mayor, su intensidad tiene que ser mayor a 1 por 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. A esto, jóvenes, se le llama el umbral de audición. Entonces, ustedes escucharán un sonido, primero, si está en el rango de frecuencia adecuado, y segundo, si la intensidad con la que ese sonido llega es mayor o igual al umbral de audición. O sea que sonidos con intensidades de 10 a la menos 13, 10 a la menos 14, 10 a la menos 15, no son audibles, puesto que no van a poner a vibrar nuestro tímpano. No van a poner a vibrar el tímpano, entonces, aunque lleguen al tímpano, no son audibles porque no lo van a afectar, ¿sí? Pero si ya son sonidos con 1 por 10 a la menos 12, 2 por 10 a la menos 12, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, esos sí son sonidos audibles. Eso, ok. Y como vimos acá en las tablas, vamos a repasar aquí las tablas. Como vimos en las tablas, hay sonidos que causan dolor. Sí, hay sonidos que causan dolor. Hay sonidos que eh,
que le van a producir daño auditivo a usted. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Sería aquí la pregunta, ¿cómo saber si el sonido causará dolor? Bien, el sonido causará dolor si la intensidad es mayor o igual a 1 watt por metro cuadrado. Y a esto se le conoce como, a este 1 watt por metro cuadrado, se le conoce como umbral de dolor. Umbral de dolor. Pero licenciado, usted aquí me está dando valores de intensidad, pero las tablas lo que me están dando son unos valores medidos en dBs, en decibeles, ¿sí? Los valores de las tablas son decibeles, entonces, como yo sé cuál es cuál? Pues resulta que, en general, para las personas, si yo le quiero decir a usted que un sonido tiene una intensidad de 1 watt por metro cuadrado, o 5 watts por metro cuadrado, eso podría no darle a usted como una sensación de que tenga precaución. Imagínense ustedes que los límites de velocidad en las señales de tránsito no dijeran, no dijeran 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Imagínense ustedes que no dijeran 80 kilómetros por hora y en vez de decir 80 kilómetros por hora, les dijeran a ustedes 22.22 metros por segundo. Eh, pues usted dice, bueno, 22 es un valor pequeño, realmente no le veo problema. No sé por qué me piden que vaya tan despacio. En cambio, usted ya mira 80, ok, lo relaciona con otras cosas. Bueno, 80 litros de agua es bastante agua. Una calificación de 80 es una nota alta. Entonces usted mira el número y ya piensa, ok, 80, sí es algo rápido. Bueno, voy a tener precaución. Pues pasa algo muy parecido aquí. Pasa algo muy, muy parecido aquí. Hmm. Si yo les digo 1 por 10 a la -3, 1 por 10 a la -2 o 0.1 watt por metro cuadrado, incluso si les digo 1 watt o 2 watts por metro cuadrado, alguien puede decir, bueno, 2 watts es poquito. La hornilla de mi estufa es de 2000 watts. O podría decir ¿cómo se llama? El cargador de mi celular es de 45 watts. 1 watt debe ser poquito. De manera que la intensidad a solas no me sirve para dar una indicación, para darle una idea a las personas de peligro.
no nos sirve, no nos funciona, digamos, porque si no lo relacionamos con, no lo relacionamos con otros números de la vida cotidiana. En cambio, yo le digo a usted una intensidad de 120 decibeles es el umbral de dolor. Ah, ok, ya usted dice 120. Bueno, 120 suena como bastante. Voy a tener cuidado. Entonces, para mejorar, para hacer esa mejora, para hacer esa mejora, nosotros no vamos a trabajar con la intensidad, sino que vamos a trabajar con el nivel de intensidad. Inten- Nivel de intensidad. Ajá, entonces ahora sí, ¿qué sería el nivel de intensidad? Bueno, para el nivel de intensidad sería trabajamos con logaritmos. Ajá, trabajamos con logaritmos. La cuestión con los logaritmos es que si usted quiere calcular el nivel de intensidad, lo vamos a poner acá, son los decibeles. El nivel de intensidad lo vamos a calcular de esta forma: 10 veces el logaritmo base 10 de la intensidad entre la intensidad de referencia. Ok, trabajamos con logaritmos y definimos como referencia el umbral de audición. Definimos como referencia el umbral de audición. Ah, ok. Entonces, para calcular el nivel de intensidad de sonido, entonces para el nivel de intensidad de sonido lo calcularíamos como 10 veces el logaritmo base 10 de el nivel de intensidad del sonido que tengamos dividido entre el umbral de audición. Como ejemplo, vamos a tener el nivel de intensidad del umbral de dolor. El nivel de intensidad del umbral de dolor sería 10 veces el logaritmo de un watt por metro cuadrado dividido entre 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Vamos a hacer ese pequeño cálculo, lo voy a hacer a mano solo para confirmarles que da eso. Sí, estamos bien, esto nos da 120 decibeles. Entonces, el nivel de intensidad, esos 120 decibeles son el nivel de intensidad del umbral de dolor. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que saber que cualquier intensidad, cualquier nivel de intensidad mayor a 120 le va a causar dolor. Eso es lo que quiere decir.
y qué pasa si le llega qué pasa si le llega un sonido que tiene una intensidad igual que la del umbral de audición? Entonces eso le va a dar a usted, le va a dar a usted 0 decibeles. Este es el nivel de intensidad del umbral de audición. Entonces le dice que es de 0 decibeles. O sea, es un sonido que es apenas audible. Ok, ok. Aquí entonces ya sabemos, ok, y vamos a trabajar con decibeles cuando querramos saber si un sonido es fuerte o es suave. Nos sirve, como les digo, nos facilita el reconocer sonidos fuertes. Ya cercanos a 120 ya son fuertes. Arriba de 120 son muy fuertes. Cercanos a cero son sonidos que podríamos decir suaves, tal como lo definieron aquí en la tabla, ¿verdad? Un sonido débil es de 30 decibeles, ya cerca de 120, es decir, de 80. Ya desde 80 se considera, perdón, muy fuerte. Y si el nivel de intensidad está arriba de 120 decibeles, ya es un sonido que causa dolor. Ok, eh, bueno, tenemos esta ecuación del nivel de intensidad. Usted puede encontrar el valor de la intensidad a partir de conocer el nivel de intensidad. O sea, el despeje de esta ecuación no es tan fácil. Lo vamos a hacer cuando estemos resolviendo problemas. Les adelanto, no es tan fácil, pero traten de practicarlo, ¿sí? Lo vamos a hacer cuando estemos resolviendo problemas. Lo último para finalizar la clase es que, dado que la intensidad, dado que la intensidad obedece la ley del inverso cuadrado, entre más lejos de la fuente estemos, entre más lejos de la fuente estemos, de la fuente de sonido, entre más lejos de la fuente de sonido nos ubiquemos, menor será la intensidad de sonido. Entonces, como la energía, digámoslo así, la energía se conserva la potencia en el punto uno es igual a la potencia en el punto 2. Si la intensidad es potencia entre 4 pi r cuadrado,
Quiere decir que la potencia es igual a la intensidad por 4pi r cuadrado. O sea que en el punto 1 será la intensidad 1 por 4pi R1 al cuadrado. Y en el punto 2 será la intensidad 2 por 4pi R2 al cuadrado. Entonces, yo puedo simplificar el 4pi, porque aparece en los dos lados de la integral, en los dos lados de la igualdad. En los dos lados de la igualdad aparece 4pi, y yo puedo obtener esta relación, que la intensidad del punto 1 por la distancia a la que se encuentra el punto 1 de la fuente de sonido es igual a la intensidad 2 por el cuadrado de la distancia del punto 2 a la fuente de sonido. Y entonces yo puedo construir esta relación. Intensidad 1 entre intensidad 2 es igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Con esta relación puedo encontrar la intensidad en otros puntos. Es decir, no tengo que ir yo con un medidor de sonido a 10 metros de la fuente de sonido para ir, ¿cómo se llama? Conociendo la intensidad. Simplemente, si yo sé cuál es la intensidad en un punto, pues solo con esta relación yo ya puedo encontrar la intensidad en otro punto. Por ejemplo, ok, por ejemplo, si la intensidad en el punto 1 es 1 watt por metro cuadrado y R1 es 1 metro, ¿sí? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Y dos, si R2 es igual a 3 veces R1. Bien, entonces, como datos, tenemos que la intensidad 1 es 1 watt por metro cuadrado. Ya usted sabe que ese es el umbral de dolor. R1 es igual a 1 metro. R2 es 3 veces R1, o sea, 3 por 1 metro, o sea, 3 metros. E I2 no la conozco, es la que estoy buscando. I2 no la conozco. Entonces, para encontrar el valor de I2, yo puedo utilizar esta relación de aquí arriba. Incluso puedo usar esta de aquí, si se le hace más fácil.
y 1, vamos a poner acá solución, y 1 por R1 al cuadrado es igual a I2 por R2 al cuadrado. O sea que haciendo el despeje, I2 sería igual a I1 por R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado. Esto es un watt por metro cuadrado multiplicado por un metro elevado al cuadrado dividido entre 3 metros elevado al cuadrado. O sea, esto es 1, esto es 1. Acá arriba tenemos 1 y abajo es 9 watt por metro cuadrado. Entonces, la intensidad en el punto 2 es un noveno. Eso es, esto es aproximadamente 0.11 watt por metro cuadrado. Entonces, watt por metro cuadrado. Vea usted entonces que entre más, aunque la fuente aquí esté en el umbral de dolor, con alejarse 3 metros de la fuente, ya usted solo tiene un noveno que había inicialmente. Si usted no se alejara 3 metros, sino que se hubiera alejado 10 metros, entonces acá tendría 1/100. 1/100. Es decir, que entre más lejos estemos, menor es la intensidad y, y la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. O sea, si tenemos 3 metros, pues vamos a dividir entre 9. Si tenemos 10 metros, vamos a dividir entre 100. Si tenemos acá 12 metros, pues acá dividimos entre 144. Bien, jóvenes, entonces por aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Gracias por su asistencia a clase y nos veremos el día de mañana.